Cuéntenos cómo salieron de acá los dos en este segundo viaje, cuál era el proyecto, hasta dónde iban a llegar. Yo conocía todos los detalles del viaje, Ajá. porque Ernesto escribía cartas larguísimas, le encantaba escribir. Celia me llamaba por teléfono, la madre, me decía, Calica, vení que llego con carta de Ernestito. Yo me tragaba las cartas pensando, mira lo que me he perdido, mira el lugares donde han estado, donde han conocido, tal hazaña, tal otra cosa. De manera que Ernesto vuelve de su primer viaje, que viene, él llegó a Estados Unidos. Sí. Él vuelve en un avión que traía caballos de carrera. Así que siempre anduvieron las cuatro patas. Claro. Bueno, y o sea que llega a Buenos Aires y no le alcanzaba el tiempo para contarnos todas las cosas que nosotros sabíamos y otras que no se podían contar a la madre, que era la más divertida de todas. Claro. Y además, ¿cuántos años tenía? Sí, Ernesto tenía 23 años en ese momento. Me imagino cuáles eran. De todo. Había de todo ahí. Bueno, la cuestión es que le digo, bueno, me dice, bueno, Calica, prepárate que dentro de un año nos vamos. Me dice a mí. Yo digo, bueno, un año es relativo, porque vos debes 13 materias, porque él había vuelto para recibirse de dar las materias que le faltaban para recibirse. ¿Cuántas le faltaban? 13 materias. 13. Sí. Porque hay distintas versiones en los medios. Sí, puede ser 12, 13. Pero hay quienes dicen que le faltaban 3. No. Y te digo por qué. Porque Ernesto esa materia la estudió con uno de mis hermanos. Ajá. Claro. Jorge Ferrer, médico, investigador, que terminó su campaña en Estados Unidos, que ahora ha vuelto a la Argentina y tiene un campo cerca de Altagracia. Ajá. Así que me dice, ¿se puede decir una mala palabra? Sí, pero desde luego. Sí. Entonces me dice, no, prepárate que dentro de un año nos vamos. Y yo le digo, pero ¿cómo dentro de un año? Si no voy a dar las 13 materias, le digo, ¿qué mierda vas a dar 13 materias en un año? Déjate de joder. No, sí las voy a dar, ¿qué mierda la vas a dar? Bueno, la cuestión que quedamos que en un año nos íbamos. Y yo no le preguntaba, pero sabía por mi hermano que iban... Que estaba estudiando y que iban aprobando materias. Inclusive en alguna de esas tuvo un aplazo, pero lo volvió a dar y se recibió. Entonces cuando se recibió, cuando el certificado de la última materia, voy a decir otra mala palabra, vino y me dijo, acá tenés pelotudo. Hay un libro escrito por un periodista rosarino que cuenta historias del Che contadas por gente que estuvo muy cerca y el capítulo donde entro yo se llama Acá tenés pelotudo. Quedó para la historia. Así se trataban. Pero todo claro, todo así con que cariño, bueno. Claro. Entonces Ernesto me dice, mirá, Calica, las posibilidades para viajar son o por Chile, que yo ya he ido, o si no por Bolivia. Y bueno, no, le dije, pero vos sos el jefe de la expedición, así que vámonos por Bolivia. Así que decidimos irnos por Bolivia. Muchas visas no necesitábamos porque Bolivia en ese momento hubo una revolución muy importante que influyó mucho política en su digamos en su historia con respecto a la política. El MNR, disolución del ejército, armaron los mineros, nacionalizaron las minas. Unas medidas tremendamente importantes. Y declararon la reforma agraria. Sí, terrible. Hacerme acordar de reforma agraria, porque también tengo un cuento muy gracioso con él. La cuestión es que, bueno, no hay visa para... lo conseguimos enseguida, conseguimos visa para Perú, conseguimos visa para Ecuador, conseguimos visa para Colombia y
¿Tenían una meta? ¿Iban a llegar hasta determinado lugar? A Caracas, donde estaba el Petiso Granado, claro, que nos iba a reponer después de un viaje donde íbamos a pasar cualquier cantidad de miseria, de hambre, porque nos llevaba muy poca plata. Claro. Era Venezuela el destino. Era Venezuela. Ajá. Venezuela en ese momento tenía una situación económica con un bolívar casi a la misma precio que el dólar. Mire usted. Y se ganaba mucha plata. Bien. La gente con cierta preparación. Digamos, la educación era muy escasa en Venezuela, así que un título, por ejemplo, de bachiller era como para, venga a mi empresa. Claro. Era bien pago. Unos sueldos. Y eso lo sabía Ernesto, así que me había enganchado a mí con eso, ¿no? Así, y además estaba Granado, que nos iba a bancar. Claro. Les iba a dar de comer, ¿no? Sí. Primero eso. Primero bañar, aunque él no se bañaba mucho. Es cierto eso, ¿no? Es cierto. Era medio resistente. Está bien. Por eso y una cama, un colchón. Sí, eso y sábanas. Y sábanas, claro. Y toallas. Claro, sí. Así que estábamos todos organizados con eso. Partieron y llegaron No, pero hay un cuento también que, no sé, el tiempo. No, tranqui. Ernesto me había enseñado, conseguimos todas las conexiones que podamos con gente que tenga conexión con por los lugares donde vamos a ir, parientes, amigos, qué sé yo, porque siempre me decía, es un lugar donde por lo menos te van a invitar a tomar un café, un sándwich. Claro. Era pillo para eso. Sí, no. Comer, claro. El primer viaje, que después vamos a recordarlo, él había adquirido una experiencia especial en esa forma de viajar, ¿no? Claro. Sin plata, sin un centavo. Por recomendación. Traje a un argentino, lo llevó hasta acá, bueno, lo llevo. La cuestión es que vamos a la embajada. Yo consigo una comunicación una conexión con una señora que era amiga de una argentina casada con Velasco Ibarra, que era el presidente de Ecuador en ese momento. Ajá. O sea que íbamos bastante bien. Buena conexión. Y Ernesto tenía la promesa de que cuando llegara a Venezuela iba a trabajar en el leprosario, porque un famoso médico venezolano lo había contratado a Granado y le había dicho, bueno, usted cuando usted venga, vuelva, tiene un puesto acá. Entonces vamos a ver al cónsul venezolano. Entramos, era un morocho grandote, barrigón, y empezamos a conversar, y ustedes la conocen a fulano y tal, a la que me habían recomendado a mí. Sí, la conocía por teléfono, claro, me había dicho andate y decirle que va de nombre mío. Sí, que lo conocemos. Bueno, ¿y ustedes qué quieren? No, queremos una visa. Yo voy a trabajar como médico en Venezuela, y bueno, mi amigo que era estudiante, yo era estudiante de medicina, queremos la visa. Entonces nos pregunto, ¿ustedes tienen pasaje de ida y vuelta? No nos alcanzaba para un para un pasaje de ida. Toda la plata que llevábamos. Claro. La cuestión es que se arma una discusión y el tipo dice, no, esto se acabó, váyanse de acá, ustedes no van a entrar a Venezuela ni por sobre mi cadáver. Mierda. Y Ernesto era el que discutía, ¿no? Era bravo. Sí, claro. Entonces Ernesto le dice, mire, sobre su cadáver no, pero sí le voy a pisar esa panza que tiene llena de whisky, porque usted se tomaba mucho whisky en Venezuela, le voy a pisar la panza, voy a entrar. Bueno, la cuestión que nos echaron. No claro, sé, directamente retrocediendo, pero sí. Miedo a que claro, muy grandote, claro. Sí, grandote va. Claro. La cuestión es que salgo y le digo, pero vos sos loco. No te calenté, seguro que iba a hacer eso. Ya lo vamos a arreglar en el camino, como así fue. Ajá. La cuestión es que la visa que nos faltaba era Venezuela.
Y bueno, salimos de viaje el 5 al 7 de julio de 1953 en la estación de Retiro, en el tren en segunda. Me imagino, claro. Asiento de madera. Claro. ¿El tren llegaba hasta allá, hasta el norte? Llegaba hasta el Belgrano. La frontera con Bolivia, a La Quiaca. La Quiaca, Villazón. La Quiaca. Y al otro lado, Villazón. Claro. Esto llegaba a La Quiaca. A La Quiaca, sí. De manera que fue una despedida. Un viaje, me imagino, demoledor. ¿Cuántas a nosotros horas? contrarrestábamos, es decir, había un contraste entre la gente que nos despedía a nosotros y la gente que viajaba. Que viajaba, me imagino. Con la lora, el pianito, con el gallina, el gato. Claro. A nosotros nos traían cajas con bombones, todo un pituco. Estaban todas las novias que teníamos cada uno. Qué lío, ¿no? Sí. Bueno, y me acuerdo Dígame, que... un chisme. ¿Y a la vuelta recuperó esa novia usted? Sí, no, pero no... Sí, no, conseguimos... O sea, que tenía el recambio. Me imagino. Tenía el recambio. Bueno, pero acá hay un hecho que es notable. En un momento dado, Celia, a quien yo quería como una madre... La mamá. Me llama aparte y me dice, Calica, cuídamelo mucho, Ernestito. Así que imagínense ustedes a quién tenía que cuidar yo. Claro. No. De manera que cada vez que Ernesto hacía una macana le decía, ¿qué le digo a tu vieja, desgraciado? Tenés que probar, no hagas tal cosa, vos sos loco. Yo le digo, Calica, que lo escucho con tanta atención y con tanto cariño, con tanto amor, que me parece mentira que estamos hablando del Che Guevara. Sí, claro. Realmente, me parece mentira, porque es como si estuviéramos hablando de que efectivamente del que lo fue. después sería el Che. Claro, el que después fue el Para Che. que sepan, la gente tiene que saber quién era este personaje que llegó a ser el Che. Pero usted lo acaba de decir. Miren a quién tenía que cuidar yo. Claro. Tenía que cuidar al futuro Che. Esa personalidad ya la tenía, era así. Sí. Esa personalidad era así, era fue así que y no se callaba. Vos dijiste, lo nombraste de La Quiaca, Villazón. Sí. En Villazón, Ernesto le dio un ataque del asma. Terrible. Que creí que se moría. Porque lo arrastré yo, lo tiré arriba de un camastro, en una taguara que habíamos conseguido. Y yo, en vez de decirle, ¿qué te pasa, Ernestito? No, lo insultaba, pero carajo, qué sé yo, hasta que medio reaccionó y me dijo, sí, tenés razón. Entre la valija, que la mayor parte de las cosas que llevaba eran libros. Claro. Llevaba libros, yo llevaba pilcha, pero que me sirvieron porque se vendieron después. Con eso comieron. Bueno, comimos. Le di un ataque feroz, que yo me pegué un susto bárbaro. Le decía, ¿qué le digo a tu vieja? Claro. Después del encargo, porque habíamos conversado con él, y yo le había contado a él de lo que me había hecho, y él me contó. Y tu vieja también, Dolly, me llamó aparte y me dijo, cuídamelo, este inconsciente. Claro. Tenía los encargos de las madres, uno madres de cada uno. Madres al fin. Bueno, ¿y cómo salió del ataque ese? No, bien, se le pasó al día siguiente. ¿Tenía remedios entre los libros? Sí, Asmopul, claro. con la bombita esa que se daba, que él dijo un día, el inhalador es más importante que el arma que yo llevo. Claro. Eso le pasó en la Sierra Maestra, en África y en Bolivia. Sí. Donde cuando el ejército norteamericano entra a ayudar al ejército boliviano, entre las cosas que hacen es todo alrededor de una zona muy grande desaparece la adrenalina. No había adrenalina. Inclusive llegan a tomar una farmacia, un pueblo de una farmacia, buscando adrenalina, y dijeron, no, ya pasó acá el ejército boliviano. Entonces ¿y los enfermos del pueblo? Sí, pero también se han quedado sin adrenalina. No les importaba nada. No había una gota. Así que bueno,
Digo, usted nos decía que la meta era llegar a Venezuela, que Venezuela era un país próspero, digamos, en ese momento, con un buen estándar de vida, buenos sueldos, la plata valía. Para un sector mínimo de gente, porque la gente desde luego vivía en un estado de miseria impresionante. No, desde luego. Cuando en nuestra América Latina se dice que tal país funciona muy bien, yo recuerdo la cantidad de veces que hemos oído hablar de las maravillas de Chile y de lo bien que iba Chile y del estándar de vida de Chile. No, claro. Que son 4 o 5 personas. Claro, Permítame que la mire. Pero por eso se lo digo justamente por la misma razón, ¿no? Es lo mismo. Claro. Ahora, ¿ustedes qué querían hacer ahí en Venezuela? Porque como trabajar y ganar plata. Teníamos varios proyectos. Entre uno de ellos era comprarnos un barco, recorrer el río Orinoco con el petizo granado, vivir y llegar a las aldeas de los indios. Sí, claro. Panza arriba. Decía, la mujer del cacique o la hija del cacique para mí. Petizo granado. Es bravo también. Era así chiquito, chiquitito, muy simpático, muy simpático. Mientras y la otra era ir por el Orinoco y la otra era juntar plata y hacer un viaje de mucho tiempo por Europa. Eso, yo leí que se querían ir a París. Exactamente, sí. Porque Ernesto hablaba correctamente francés porque su madre había estado en un colegio bilingüe muy distinguido acá en Buenos Aires, donde se hablaba nada más que francés. Claro. Y eso después a Ernesto le sirve, por ejemplo, cuando está en África. Claro. En África él le consiguen un chico que hablaba francés y el idioma que nunca me sale, Swahili, creo que se llama. Swahili, bueno, a quien yo conocí en Cuba, un tipo fantástico, una historia también. Te voy a decir, Ernesto era un imán para las historias. Sí, me imagino. Así que bueno. Ese era el proyecto, ir a París, en realidad. Recorrer Europa. Claro, como a la edad que teníamos nosotros, claro. Podíamos variar como se ocurrió, de un día para otro, en un minuto podíamos variar. No, desde luego, eran muy jovencitos, pero muy jovencitos. Sí, con muchas ideas en la cabeza, muchos proyectos. Claro, pero fíjate de vos, distinto tipo, fíjate vos que no sabía qué agarrar, o agarraba lo que podía, lo que teníamos cerca. ¿Qué vamos a hacer si nos juntamos y vamos para...? Yo me quedé sorprendida cuando leí esta idea, aunque fuera una idea... Sí, un sueño. Un sueño, exactamente, que era casi como diametralmente opuesto a lo que fue realmente y después el destino de Ernesto. El destino de Ernesto también tiene el riesgo. ¿Usted sabe lo que haber subido en el Granma? No. Claro. 83 tipos arriba de ese barquito. No, pero con el proyecto nada menos que de liberar a Cuba. A todo un país. Claro, pero todo eso se fue presentando en la medida en que avanzaba la historia de la vida de todo. Que tiene mucho que ver en cómo Ernesto lo conoce a Fidel, cómo Fidel le propone que se incorpore a la expedición. Claro. Es decir, que voy por orden. Pues. No, desde luego que sí. Pero Ernesto era propenso a todo eso. No cabe en duda. Y además se la jugaba sobre la mesa, no andaba con vueltas, ¿no? No. Claro. Bueno, y salieron de Bolivia. No, en Bolivia pasamos mucho más tiempo de lo que pensábamos, porque nos fue fantástico. Nos recibieron las autoridades revolucionarias, nos hicieron conocer una mina que ya estaba en manos de los mineros. En mi libro hay una foto muy linda que me saca Ernesto con una partida de mineros que venían. Nosotros ya estábamos en la mina, que se llamaba Bolsa Negra, era una mina de Wolfram, y los mineros habían ido a La Paz a defenderla porque había un conato de contrarrevolución. Y cuando veníamos, nosotros desde la mina oíamos
en la montaña el ratatá de la ametralladora, y llegaron ahí, bueno, ahí fue donde sacamos la foto. Sí. Los mineros entregaron las armas en el almacén, Claro. en el depósito, y bueno, nosotros estuvimos 2 días ahí. Esa mina yo la volví a ir ahí 50 años después. ¿Cómo cambió todo eso? Sí, ¿Cómo cambió? La mina ya se estaba agotando. Claro, claro. Se la habían dejado a unos tipos. Bueno, es largo el asunto. Sí. Pero yo me acuerdo que entre las cosas que me impresionaron mucho fue cuando nos llevaban por los socavones. Claro. Pero horas Kilómetros, caminando por unos pasadizos. por unos Sí. pasadizos. Así que bueno, todo eso lo viví con Ernesto, conocí... La recorrieron de norte a sur, Bolivia. Claro, entonces, bueno... De sur a norte, digo. Sí, claro. Entonces, entre las cosas graciosas, él se había entusiasmado mucho con una chica boliviana que era hija del embajador, mire, le da la vuelta que da la vida, ¿no? Del embajador boliviano en ese momento en Estados Unidos. Ajá. Una tipa monísima, que sabíamos que tenía mucha plata. Entonces yo me acuerdo cuando nos dijeron ir a conocer la mina, nos dijeron, bueno, vayan a la mina que les van a dar de comer, les van a dar donde dormir, pero el viaje no se lo podemos pagar, arréglense como pueda. Entonces nosotros ya empezábamos con nuestra práctica, a ver dónde conseguimos un camión, un camión que nos llevó. Ese por suerte aceptó que fuéramos 2 dentro de la cabina, porque si no era uno dentro de la cabina y otro en la carga. Claro, con lo que hubiera de cargo, animales, lo que sea. Allá arriba. Claro. Bien agarrado para que en la curva no te tirara la diablo. Claro. La cuestión es que fuimos a la mina y le preguntamos al chofer, ¿dónde empieza el campo de fulano de tal? Y dijo, hace un rato que empezamos, avísame cuando termina. Pasaban horas. No, claro. Y yo le digo, estás jodido vos con la reforma agraria. Te van a sacar. Claro. Eran dueños de un cuarto del país más o menos, claro. Y sí. Claro. Ese tipo de bromas que salían, porque salían por la lógica, ¿no es cierto? Sí. Cuando venga reforma agraria, más que un rancho. Pero no desistió nunca, Nunca desistió él. No, al final, ahí viene otra historia, porque todo esto no está fácil. Claro. Y yo también me había enganchado con una chica. Otra chica. Con otra chica, bueno. Pero que yo me la quería llevar. Ajá. Y el resto me decía, vos estás loco, no tenemos para comer 2, 3, va a ser mucho peor. Entonces, cuestión, la convencí de que me esperara, que algún día iba a llegar. Está esperando todavía. Pero lo que es la historia, ¿no? Era convincente usted. Sí. Claro. Y fíjate lo que nos pasó. Estando en Ecuador, yo me voy de Guayaquil a Quito y nosotros recibíamos las cartas en los consulados. Es decir, con tiempo avisábamos, cualquier carta mandámela ahí. Claro. Sí. Llego a la embajada, al consulado consulado argentino en Ecuador, y me atiende un medio indígena, ¿no? Le digo, ¿está el cónsul? Sí. ¿De parte de quién? Le digo, de Ferrer. Bueno, ya se lo llamo. Llega el tipo y me dice, ¿usted Ferrer? ¿Y Guevara? Digo, no, Guevara está en Guayaquil en este momento. Ay, tengo una noticia para usted. Dije, Dios mío. Empecé, mamá, Celia, un hermano mío se había comprado una moto, que le digo, te vas a matar con esa moto. Bueno, la cuestión es que me dice, no, mire lo que me ha pasado. Ve este indio hijo de tal por cual, que estaba así. Yo soy filatélico. Entonces le di todas las cartas que estaban acá y le dice, con una vela,
despegalas. Ah. Y el tipo quemó El todas las pero cartas. perdón, el indio era filatélico. Sí, sí. Es decir, con el tiempo pensé que ya nosotros nos seguían. Sí, sí, era raro estos dos Era tipos. muy raro, Claro, claro. claro. Que además, Digamos que no cierra, ¿no? que además físicamente se notaba que nosotros éramos distintos en donde estábamos. Y sí. Por ejemplo, yo me dejé la barba y los chicos nos seguían por la calle y decían, señor, me da una entrada para el circo. Y Ernesto me decía, qué suerte que te crece la barba. A mí no me crece. Claro, Era no la historia a la no vuelta. tenía barba, claro. ¿Él era claro. lampiño? No, y no tenía No. completa la barba, tenía pedazos que no unos tenía. pedacitos. Claro, Una claro. barba cantinflesca, era Claro, un como poco y un islas poco. que tenía acá. Bien, Y vamos- entonces él me ponderaba, qué suerte que tenés. Qué suerte, claro. Hay mensaje de Araceli Trillo, dice, no puedo dejar de escuchar ni un segundo, fascinada con este hombre. También escribió María Laura, dice, increíble, una leyenda viva. Todas esas historias, dice, así que gracias. Muchas gracias a la gente que se comunica. a nuestros oyentes y muchos otros que no hacen, digamos, acto de presencia con un mensaje, pero sabemos que están del Y otro que lo lado. van a llamar después. No, es que aparte, el tema es este. Uno, si se pone del otro lado, empieza a escuchar una historia. Le voy a y arranca con otra historia. No, y arranca con... No, voy a escuchar primero. Claro. Así termina Sí. escuchando todo. Pero igual esto está grabado, en algún momento lo vamos a subir a las redes y... Sí. Eso pasa un poco con mi libro, Claro. que yo cuento todas las historias y algunas que no las puedo contar acá. Así que a mis nietas todavía no se los he dado para que lo lean. Claro. Ni mi hijo tampoco, que lo tiene. No, tampoco. Entonces, cuando llegue el momento oportuno se lo va a leer porque Sí. entre los consejos que yo recibí cuando escribí ese libro fue entre ellos de Pacho Donel, que me dijo, Ajá. escribí todo lo que me has Claro. contado a mí Claro. y tal cual, porque ese es el valor que tiene. Sí, O claro. sea que Sí, hay sí. cosas que... bueno, Sí, es una historia increíble. pero como divertido, imagínate que... No, es es decir, inigualable, la nece- inigualable. Las necesidades, por ejemplo, el hambre, un poco, la falta de higiene, no dormir en una cama, Claro. sino en unos camastros Claro. inmundos, no nos importaba un pito a nosotros. Bueno, estaban en Ecuador, dice usted, él en Guayaquil y usted no sé dónde. Bueno, nosotros ya habíamos recorrido todo Bolivia, Sí, hasta el norte. habíamos conocido todo de punta a punta, habíamos conocido de punta a punta por toda la costa de Perú hasta llegar a la frontera con Ecuador, que viven en guerra. Ajá. Ujú. Entonces Ernesto me aconsejó, me dijo, vos cuando estemos con los peruanos, habla pestes de los ecuatorianos, y cuando llegás al otro lado, entonces hacíamos eso. Qué buenos muchachos esto, a ver. Lo invitaban a comer. Sí. Claro. Bueno, la cuestión que pasamos a Ecuador hablando peste de los peruanos. Ahí me acordé de un personaje trágico de la Argentina que fue Menem, cuando no fue no lo nombremos. que fue el mediador de la guerra Tal cual, y les tal vendía cual. armas a un lado. Sí, Bueno, claro. La cuestión Bueno, Nefasto personaje. sí, ahí nefasto. recorrimos un poco en camión y después tomamos un barquito que nos dejó, después de una noche de navegación y una noche, llegamos a Guayaquil, donde no se esperaba el gordo Rojo, Ricardo Rojo, Ajá. que fue quien escribió el primer libro de Che, Ajá. Claro. que se había encontrado con 3 estudiantes de La Plata Sí. que habían tenido un profesor guatemalteco y se había producido por primera vez en Guatemala una elección libre y había ganado Gustavo Arbenz, que estaba en contra de la UNFIT, que era la dueña de todo, Claro, ¿no? claro. De todo Guatemala. Así que era muy interesante, ya hablaban de reforma agraria, concesiones para obreros, mejorando la vida de la población, qué sé yo.
Y entonces, bueno, vivíamos en un cuartucho, los 6. 6 personas. Sí, corriendo unas conejas que te digo, eran terribles. Y un día, en una conversación, uno de los chicos, estos amigos nuestros, dice, che, ¿qué se van a ir a ganar guita nada más que ahí? A Guatemala, No Venezuela. no sean mercenarios, ¿qué se van a ir a Venezuela nada más que por plata? Vamos todos juntos, digamos, para Guatemala, qué sé yo. Ni Ernesto y yo no hicimos nada. En una parte, ¿qué te parece? Y me dice, yo tengo ganas de ir, si vos vas, yo también voy. Claro, vamos, claro. Ya estábamos listos para irnos a ver. Pero claro, había que hacer el trayecto desde ahí ¿A hasta Guatemala? a Panamá. A Panamá. A Panamá, porque por tierra, por Colombia no se puede ir, porque hoy en día todavía no se puede cruzar el Golfo de Darién, Ajá. que es la frontera colombiana-panameña. Ajá. De manera que por aire también nos tiramos un No, lance no, no. Con la mujer, con la amiga Con de la hija del... Y también rebotamos. Mm. Me acuerdo que nos planchaban los pantalones todos. A ver, ponete esta corbata. Claro. Todo Para quedar bien, claro. Fuimos, No, sapo, no hubo caso. rebotamos. no hubo caso. Y bueno, la cuestión que estaba decidido. ¿Y en qué viajaron? Espérate, entonces empezamos a buscar cuál era la fórmula. El medio de transporte, claro. Sí, y conseguimos un capitán de un barco que llevaba italiano, que llevaba bananas desde Guayaquil a Panamá. Ah. O sea que la parte que tenemos que hacer por tierra, la hacíamos por mar, Claro. eran varios días de navegación, teníamos que ayudar en Claro. cosas No, del no, barco. Trabajando, No estaban claro. invitados. Y nos desembarcaba en Panamá y se ocupaba de que nos bajáramos sin problema. Mm. Que nos dijo, no se preocupe que yo les arreglo todo. Bueno, así fue. Se embarca el Gordo Rojo y Oscar Valdovinos, que murió hace poco tiempo. Y nos quedamos en Guayaquil 4. Pasaba el tiempo y nada, no teníamos la coneja era terrible. No se dejaba agarrar la coneja. El Gordo Rojo, me acuerdo que era el único que tenía guita. Nos había dejado un anillo de oro grande. Dijo, muchachos, si tienen necesidad lo venden. Y bueno, lo vendimos. Lo vendieron, claro, claro. Con eso comíamos, reforzábamos la comida. No llegaban. Y yo, un día jugando un partido de fútbol, yo jugaba bastante bien. Pero perdón, ustedes esperaban noticias de ellos. Sí, y no teníamos Y no llegaban noticias. nada, Ajá. Nada. Nada. Ujú. Entonces ya bueno, yo le dije, che, mirá, acá tenemos que hacer algo, porque nos vamos a quedar para toda la vida. Sí, tenés razón. Le digo, bueno, mira, a mí me invitaron a ir a jugar al fútbol a Quito, y me dijeron unos muchachos que me van a conseguir todo esto, Sí, sí, un lugar donde jugar al fútbol, Claro. buscarme unos mangos. Unos pesos, claro. Y vos te prendés conmigo. Bueno, fenómeno. Entonces le digo, bueno, nos vamos. ¿Quiénes eran los personajes? 2 muchachos que habían sido muy malos estudiantes, que el padre era profesional, que les había comprado un camión para que se la rebuscaran. Ah, claro. O sea que los tipos ese camión lo usaban. Para cualquier cosa. para lo que venga. el viaje de Guayaquil a Quito, lo lógico era que durara, son 900 kilómetros Claro. por montaña, No, claro. 2 días, tardamos 6. Uy, En los pueblos donde había feria, fiestas, Claro, ahí parábamos, estaban. camión. Y estaban de fiesta. Dormíamos Claro. un clima fantástico, Sí. dormíamos arriba de la carga. claro, Bueno, claro. Muy y- buenos recuerdos. Sí. Claro. Bueno, ¿Y las como- ecuatorianas qué tal? Bien, siempre, no, como éramos Joven, distintos, claro. las Llamaba la mujeres- atención. Las mujeres pecan por curiosidad y los hombres también pecan. Pero desde luego, claro. Claro. Bueno, así que llego ahí y me encuentro con una nota de Ernesta, espérame que Oh. sigo con vos. Porque yo le dije, si yo no tengo noticias, yo sigo, por Claro. las mías solo. Claro. Espérame que sigo con vos. Y al día siguiente,
otro telegrama, llegó barco bananero, Ah, me embarco en cuanto descarguen, en cuanto carguen. ajá. Ajá. Así que mirá cómo es la historia, ¿no? Ahora, Cómo el telegrama, empieza- ¿dónde llegaba el telegrama en esos lugares? A los consulados, siempre teníamos, digo. teníamos siempre un lugar Ajá. que los que se habían ido, Sí, sí, tenían una dirección donde lo nosotros. claro, Y si no, al consulado. claro, En Guayaquil al consulado. En Quito. claro. En Guayaquil no había consulado argentino. Claro, esa es otra. No había en todos lados consulado. Claro, No. claro. Había nada más que... Entonces, yo... Y me ocurre lo de la foto, lo de las cartas, que para mí fue un golpe, porque yo quedé knockout ahí. Dije, no sabía qué hacer. Sin ninguna noticia de nuestra familia, Claro, claro. de las novias que Sí, claro. De nada. se cortó los Sí. dos romances que andás a ver No, qué hubiese pasado. Claro, ¿en qué hubiese terminado? Sí, y yo no me podía volver a decirle a la chica contarle lo que me había pasado. No, Porque claro. desde ahí tenía que ser un viaje de 20 días. O sea, usted estaba en Guayaquil jugando al fútbol. No, en Quito. En Quito No, jugando no al llegué a No jugar. llegaron. No llegué no a llegó jugar. a jugar. No. Porque enseguida me enteré de todo esto. Fui al consulado, me enteré que me habían quemado las cartas. Y llega el telegrama al día Qué siguiente. locura eso de las cartas. ¿eh? Sí, la cuestión es que yo ahí me recorro todo el norte solo, con la misma metodología que empleábamos con el resto, Claro. todo el norte de Ecuador, cruzo todo Colombia cuando ya había empezado la guerrilla, viajábamos en caravana, y no sabía con qué rapidez cambiábamos las gomas. Claro, claro. Tiempo récord. Estaban para las carreras. Sí, inclusive nosotros teníamos unas amigas que vivían en Bogotá, que era el lugar donde yo soñaba que iba a llegar ahí. Las chicas, amigas. Ajá. nuestras. Sí, sí, Ajá. no quiero seguir preguntándole por las chicas en realidad, claro. pero bueno, No, las no, colombianas, las venezolanas. Entre las cosas que yo pensaba era darme un baño, con agua caliente, lavarme Claro. bien, qué sé yo. Comer. Decirle a la chica, mira, hazme el favor, decirle a la muchacha que nos limpien La ropa. La ropa, qué sé yo. Claro. Justo llego y había muerto la madre, o sea que yo No. decidí seguir, Sí, eso, claro. Ya está. de ahí seguí a Cúcuta, que es la frontera con San Cristóbal, y pasé justo. Y el Che estaba embarcado con el bananero. Yo no sabía No nada. sabía Che. Claro, nada. no sabía todo. Yo calculaba que el Che estaba llegando A Panamá. por el tiempo Mm. que yo tardé, ya estaría en Panamá. Pero la historia, ¿no? ¿Qué había pasado? No sé. Este Baldovino, que murió hace poco, era un tipo muy pintón y un día estaba en la calle con el gordo rojo y ve pasar una chica muy mona, Ujú. la empieza a seguir y se la levanta. Esa chica era la hija del presidente de la Cámara de Diputados de Panamá, Caramba. Ajá. que odiaba a Argentina. Oh. Y lo amenazó de muerte. O sea que andaban escondidos el gordo rojo y él. Encima, claro. Por eso era que no teníamos noticias. ¿Dónde se iban a meter? Claro, claro. Pero caramba. Bueno, claro. ahí entonces... Esa sí que es para el libro. Sí, ¿eh? sí, Ese sí, es para el sí, libro. sí. Entonces ahí, una vez que ya estaban en tierra firme, Ernesto Igualo García sigue en viaje por tierra, atraviesan Costa Rica, Nicaragua, y en Nicaragua Ernesto se cae, tiene un naufragio, y Ernesto pierde todas las fotos de nuestro viaje. Ah, La última foto que yo tengo con Ernesto está en mi libro, que está en la tapa del la de libro. la estanciera. La estanciera. Ujú. Todas las otras fotos que hubiesen sido de un valor histórico Claro, espectacular claro. se perdieron. Los perdió. Me supongo que habrá sentido, perdóname, las puteadas Sí, que le habré sí. dado yo. Sí. Bueno, al igual que las pérdidas de las cartas también. También, Cosas claro, terribles, claro. terribles. Pero son cosas También que pueden... son documentos Son históricos. documentos, Claro, sí. claro. En esas circunstancias
Bueno, ya estaba, qué sé yo. ¿Qué se puede hacer? No, bueno, sí. Nada. Eran cosas que era posible Ujú. que pase. ocurrieran. Sí. Claro. Bueno, la cuestión es que Ernesto llega A a Guatemala. Guatemala y por mar se habían anexado el Gordo Rojo y Oscar Baldovino. Ahí tiene un cuento muy gracioso. Llegan a esto contado por ellos, ¿no? Por él mismo. Después de los años, ¿no? Llegan allá y a Ernesto lo nombran inmediatamente médico, dependiente de un puestazo de médico, de manera que Ernesto vivía con estos dos, porque uno se había vuelto, que lo cuidaban como si fueran dos abuelitas a la nieta. Claro. Le planchaba los pantalones, Ernestito está Claro, contento, claro. desayunaste, tómate café. Claro, es Les que daba de comer. comían Sí, con él, y dormían claro, ahí, claro. comían con él, Claro. claro. Y un día llega Ernesto y ¿cómo te fue? Dice, renuncié. Escúchame, no, jajaja, no haga broma. No, Era renuncié en cierto. serio. Pero hijo de puta, ¿de qué vamos a ¿Qué vivir? vamos a comer ahora? Claro. ¿Qué vamos a comer? Claro. Bueno, con los años apareció acá en Buenos Aires una señora que lo conoció, el grupo de amigos, que lo conoció Ernesto, y que se conectó con Pacho Dona, el Pacho Dona Ajá. me llamó a mí, y estuvimos con ella y nos contó una cantidad de cuentos de la estadía de Ernesto. De la época que esa. es donde menos se sabe, Que es cierto. que es Es en la cierto. parte del medio. Sí, es cierto. Sí, es lo que Bueno, menos se sabe. Sí. Cuando los mercenarios pagados por la Junet Fried a cargo de Gustavo de un generalote invaden Guatemala, Ajá. Ernesto quiso hacer una defensa de manera que le dijeron, mira, en cuanto entren en el primer tipo que lo van a fusilar, claro, va a ser ser a el vos. primero que pierda. Y Que el primero que Ernesto se cae. asila en la embajada, le voy a hacer cota, Ujú, en sí, realidad sí. se asiló en la embajada argentina y no quiso venirse para acá. Y alguien que lo conocía Sí. a Ernesto, porque era medio pariente de él, lo lleva a la embajada de México. Ah. Ella la conocía a su primera mujer y la gadea, Sí. y se va a México. Claro. Y la gadea se claro. va por otro medio, se juntan ahí tienen su primera hija, Ujú. Hildita. Ujú. Ernesto se dedicaba a sacar fotografías y vendía fotografías Claro. en las plazas de De los México, turistas, claro, de la Ciudad de de los México, turistas. Sí, y de sí. noche trabajaba como médico Claro. en su especialidad, que era investigación de todo lo relacionado con vías respiratorias, Ujú, pero que los médicos le dejaban ganar, como todos los colegios médicos, lo que necesitara Sí. para vivir, Sí, pero sí, no sí, más. sí, no mucho más. No, que no. No mucho más. Nos